Estamos con Gloria Quiseno, ella es presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas. Doña Gloria, bienvenida a estos micrófonos y pantallas de D-News. Contémosle a Latinoamérica qué está pasando al interior de Sanitas y lo más importante, qué va a pasar con los pacientes después de esta intervención del gobierno de Gustavo Petro. Buenos días a toda Latinoamérica. Gracias por la entrevista. ¿Qué está pasando hoy? Hay una retaliación del gobierno de Gustavo Petro en cabeza del superintendente de tomarse la EPS. Históricamente en Colombia hay 26 EPS. Históricamente cuando la superintendencia se toma una EPS es para liquidarla, no es para mejorarla, no es para mejorar el servicio, sino para liquidarla. Y la política del gobierno es que todos lleguemos a la nueva EPS. Entonces la incertidumbre es grande con los pacientes de que en un año la puedan liquidar y pasemos a la nueva EPS que no está en capacidad de atendernos. ¿Qué pasa hoy con el servicio? Sigue igual, con todas las dificultades que hay de medicamentos, de atención, etcétera, etcétera, muchas de las responsabilidades que no son de la EPS. Darío, doña Gloria ya te escucha por si tienes alguna pregunta desde estudio. Gloria, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Yo le pido disculpas, pero yo le tengo que hacer algunas preguntas que para usted por ahí son muy básicas, pero que son importantes para el resto de Latinoamérica para que entendamos de qué estamos hablando, porque hablamos de EPS y en el resto de América Latina no sabemos qué son las EPS, entidades promotoras de salud, pero concretamente, ¿cuál es el rol que tienen? Y en el mapa justamente de lo que es el mapa sanitario y de EPS en Colombia, cuéntenos el caso puntual de Sanitas, que es la que ha sido intervenida. Bueno, en Colombia existen 26 EPS, como ya había dicho. El rol de la EPS es el aseguramiento y el riesgo financiero y el riesgo en salud. Esas son como las tres principales funciones de la EPS. Yo soy afiliada a la EPS y la EPS me coordina toda la salud que yo tengo, integral, de alto costo, primaria, toda la atención, prevención, toda la atención la hace la EPS. ¿Y son entidades privadas? Esa es la función de las EPS en Colombia. ¿Y son entidades privadas? Sí, todas son privadas. Son privadas. Hay una mixta que es la nueva EPS, la más grande, que tiene 11 millones de afiliados, el 49% menos una acción es del gobierno o del Estado y 50% más una acción son de las cajas de compensación. La nueva EPS fue la que reemplazó al Instituto de Seguros Sociales. Y usted decía, Gloria, entonces, están estas 26 entidades que son privadas, que se ocupan del aseguramiento de la salud, y usted decía, acá lo que quiere hacer el gobierno es liquidar esta y otras EPS y que vayan todas a la nueva, que es una entidad mixta. ¿Por qué el gobierno quiere hacer esto? Porque el gobierno quiere acabar con las EPS, o sea, la política del gobierno es acabar con digamos, con la privatización de la salud, pero acabarla de una. Ni en un proceso lento. Este proceso de las EPS lleva desarrollándose en el país 30 años y él lo quiere acabar en 2 años. Eso es imposible. Ningún Estado, ningún gobierno es capaz de hacer eso. Entonces, como la reforma a la salud está más o menos hundida en el Congreso, lo que dijo en estos días el presidente es, yo liquido una EPS y se vienen todas en chu, se van todas por ese mismo derrotero de la liquidación. Como hay una insuficiencia de recursos, que es el problema que están viviendo las EPS hoy, entonces van a liquidarlas todas y vamos a pasar a la nueva EPS, porque ese es el fundamento, o sea, liquidar las EPS. Ahora, recién escuchábamos al superintendente de salud allí en Colombia que argumenta que había irregularidades en el caso de Sanitas. ¿Esas irregularidades no son así o qué puede decir respecto de eso? A ver, para entender el problema, la salud en Colombia tiene un problema. Desde que llegó el gobierno de Petro empezaron a asfixiarlas. La exministra Corcho le dijo al país que había que crear una crisis para que la gente entendiera que había que acabar las EPS, porque cuando empezó la reforma el 80% de los colombianos respaldaban las EPS. Entonces, para crear la crisis, dañar el sistema, entonces crearon la crisis financiera. Aquí en Colombia hay un cierre que se llama cierre financiero, o sea que lo que pagaron de más cada año el gobierno lo reconoce al final. No hubo cierre financiero en el 22, no hubo cierre financiero en el 23, entonces esa plata le faltan las EPS para cubrir
el sistema de salud. Lo otro es que en el gobierno de Duque hubo un punto final, una cosa que se llama en Colombia presupuestos máximos. La salud está dividida en Colombia entre enfermedades de alto costo y el resto de enfermedades. Esas enfermedades de alto costo son presupuestos máximos y el gobierno decidió que desde julio del año pasado se paga anticipado, no se los paga y no se lo paga anticipado y eso crea un hueco. Y este año tomó la decisión, la UPC se hace a través de una fórmula y solo tomó los indicativos para hacer las fórmulas, sacar el valor de la UPC, que es por donde reconocen todo el plan básico de salud de 4 EPS, de las más pequeñas, y no tomó el resultado de salud del resto de las EPS y por eso la UPC es insuficiente. Esa crisis financiera crea en cadena una crisis en el sector de salud, porque si la plata no alcanza, pues empieza a haber problemas con lo de salud. Ahora, en el país tenemos un problema de medicamentos que no sé si en América Latina existe, pero aquí hay un problema de grave desabastecimiento. Las principales PQRs son porque no entregan medicamentos, quimioterapias, insulinas, levotiroxina, enalapril, que es para la atención, para los hipertensos. Entonces, digamos que ese problema que lo tiene Sanitas lo tiene todo el sector. Y es un problema de desabastecimiento gravísimo, gravísimo en Colombia. Entonces, ese problema, si lo tiene Sanitas, nadie lo puede desconocer. Es una realidad, pero no es un problema de Sanitas, es un problema de todo el sistema. Los problemas de Sanitas, que el patrimonio negativo, que el capital, que las PQRs, es el mismo problema de todas las EPS, entonces tendrían que haber intervenido a todas las EPS y principalmente la nueva EPS, porque la nueva EPS, que es la más grande del país, tiene 11 millones de afiliados, es la que más PQRs tiene y la que más deuda tiene. Gloria, yo tengo una última pregunta y quiero que Estefanía le siga preguntando, porque obviamente sabe mucho más que yo de esto. Si no está endeudada la EPS más grande y entonces no estaría en condiciones de brindarle asistencia a los socios o afiliados que irían de Sanitas en caso de que Sanitas sea liquidada, ¿eso significa que hay gente que se puede quedar sin protección? La nueva EPS no tiene cómo soportar a los 50 millones de colombianos. Tampoco tiene cómo soportar a los 5.700.000 de los afiliados de Sanitas. Si mañana o en un año liquidan a Sanitas y le pasan los afiliados o los usuarios a la nueva EPS colapsa inmediatamente. No hay cómo soportar eso. Entonces, digamos que estamos ante un problema, pero al gobierno no le importa porque el problema de la discusión de la salud en Colombia no la centran en el paciente, no está centrado en el usuario, sino que está centrado en que aquí hay izquierda o derecha. Si usted dice algo contra la reforma, es neoliberal, un tal por cual, pero si usted la apoya, entonces es una persona muy magnífica. Y convirtieron el problema de la salud de 50 millones de colombianos en un problema ideológico, que es el problema principal que tenemos hoy en la discusión. Si la reforma estuviera centrada en el paciente, si estuviéramos discutiendo qué problemas tiene la salud en Colombia y cómo resolverlos, entonces estaríamos sentados todos mirando qué hacer y no con este problema tan fatal de que si no pasan la reforma liquidan las EPS. Doña Gloria, yo quiero hacerle una última pregunta ya para cerrar y aprovecho esto que usted dice de una especie de politización del tema y el problema de la salud en Colombia. ¿Usted cree que esta medida de intervenir Sanitas es una represalia del gobierno de Gustavo Petro por ustedes haber ayudado a varios partidos políticos que no son el pacto histórico? Yo soy de izquierda. Yo no he ayudado a los partidos políticos que están en contra de la reforma. Nosotros nos hemos opuesto y no nos hemos opuesto a la reforma. Nosotros hemos querido que el gobierno nos escuche. Le hemos pedido, hasta suplicado al señor ministro y a la ministra Corcho que nos recibiera y se negó a recibirnos. O sea, nunca han hablado con las asociaciones de usuarios, que la ley le obliga a reunirse con nosotros. Llevamos casi 2 años en que no ha habido ninguna reunión ni ninguna interlocución. Nosotros tenemos algunas dudas y algunas propuestas que las hemos hecho al Congreso, pero simplemente las reciban, nos dan las gracias y las guardan en el cajón. No nos han escuchado y ese es el problema. Sí hay que hacer una reforma, hay que mirar qué hacemos con las zonas profundas del país, qué hay que hacer con el Chocó, que es tan famoso en el mundo, qué hay que hacer con los pueblos que no tienen ni un médico ni una enfermera. Eso hay que hacerlo, pero no hay que destruir el sistema para resolver eso. ¿Qué se necesita? Voluntad política y plata para crear red.
Muchísimas gracias, Gloria Quiseno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, por haber estado estos minutos de su tiempo con nosotros aquí en DNews para toda Latinoamérica. Gracias a ustedes y gracias por tener presente la voz de los usuarios, que es muy importante para nosotros, ya que somos invisibles para el gobierno. Muchas gracias, hasta luego. Darío, continúo contigo en estudio analizando este problema tan intenso, tan importante, tan coyuntural y, como dice la señora Gloria, la salud se volvió política. Clarísimo, Steffi, muchas gracias a vos, muchas gracias a Gloria, porque permitieron obviamente que se entienda lo que por ahí tiene cosas muy técnicas, pero quedó muy claro qué es lo que está pasando en Colombia y por qué es algo tan riesgoso. Gracias, Steffi, en un rato volvemos.